Pero hoy vamos a continuar con nuestro estudio aquí en Lucas 15 del hijo pródigo. Y déjenme empezar leyendo en el versículo 11, donde hemos empezado el día martes. Creo que cuando estábamos viendo este estudio, vamos a continuar hoy. No creo que vamos a poder terminar hoy porque hay muchas cosas que vamos a ver. Voy a enfocarme en un solo principio esta mañana. Pero el día martes estábamos leyendo los versículos 11 y 12 en Lucas 15. La palabra de Dios dice: también dijo, un hombre tenía 2 hijos y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y les repartió los bienes. Hemos empezado hace algunos días atrás hablando sobre esta primera parte, qué significa que el hombre tenía 2 hijos. También hemos enfocado la mayoría del tiempo en hablar sobre el hijo menor. Es el hijo menor en esta historia, en esta parábola. En realidad, Lucas 15 es una sola parábola, pero dividida en 3 partes. Y vemos el hijo conocido aquí en esta última parte, el hijo pródigo, que decide llevar su herencia, malgastar su herencia. Me imagino que muchos de ustedes han escuchado esta parábola, conocen esta historia. Estaba compartiendo también hace algunos días atrás mi propio testimonio de los años que yo tenía cuando yo estaba lejos del Señor, separado del Señor, unos 10 años de mi vida. Entonces, algo muy importante lo que aprendemos en esta parábola es el corazón del Padre también cuando decidimos regresar a Él en arrepentimiento, cuando decidimos regresar a la casa del Padre, ¿no? Entonces hemos tomado el tiempo ya a hablar un poco sobre lo que dice el hijo pródigo. Aquí dice primero: Padre, dame. Y muchas veces es nuestra actitud cuando vamos a la iglesia. Simplemente estamos diciendo: Dios, dame. ¿Qué es lo que yo voy a recibir hoy? Pero necesitamos madurar, necesitamos crecer, entender que debemos ir a la iglesia para dar algo al Señor y un sacrificio de alabanza y de adoración. Pero quiero enfocarme esta mañana en el versículo 13, aquí en Lucas 15, en este estudio de la palabra de Dios. En el versículo 13, mira lo que dice: no muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada. Y allí, ¿dónde? En aquel lugar, en la provincia apartada, en la tierra lejana, dice, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y quiero enfocarme un poco en eso esta mañana, ¿no? Entonces, otra versión dice su viaje. Se fue lejos en su viaje, ¿no? Entonces, una pregunta, muy buena pregunta para nosotros en este momento es: ¿en qué camino queremos estar? ¿Qué viaje queremos? Cuando recibimos al Señor Jesús en nuestro corazón, tenemos que entender que entramos en una carrera. Hay un viaje, estamos en una carrera y hay un supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús, de llegar a ser la novia de Jesús, de conocerlo con tanta intimidad como una novia va a conocer a su esposo, ¿no? Entonces, ¿en qué camino estamos? Yo he dado mi testimonio, 10 años de mi vida, yo estaba en otro camino. Ciertamente no estaba en el camino del Señor. Yo estaba en mi propio camino. Yo tenía mi momento de hijo pródigo, de ir a una tierra lejana, de ir a una provincia apartada, ¿no? Entonces, un lugar lejos, ¿qué? De la casa del Padre, un lugar lejos de la presencia de Dios. Y es lo que sucede cuando hay pecado en nuestras vidas, cuando queremos hacer simplemente lo que nosotros queremos hacer. Muchas veces nos apartamos, nos alejamos del Señor, nos separamos de la casa del Padre. No es que Él quiere separarnos de nosotros, pero nosotros tomamos nuestra propia decisión y decidimos estar en otro camino. ¿No? Entonces, en nuestro caminar o en el camino del Señor, tenemos que decidir. Y el camino del Señor, como vemos muchas veces lo que dice la palabra, es un camino angosto. Es un camino a veces apretado. No es un camino fácil todo el tiempo, ¿no? Entonces, si tú quieres caminar con Jesús de verdad, y quieres que Él esté en primer lugar en tu vida, y quieres caminar con Él cada día, y realmente tienes el deseo de ser un verdadero discípulo de Jesús y llenarte de Él cada día. No es un camino fácil, es un camino angosto, y podemos escoger el camino más ancho, que es más fácil para nosotros, pero un camino angosto donde vamos a ser cambiados, transformados, donde Dios va a tratar cosas en nuestras vidas. Entonces, este
este hijo pródigo va a una provincia apartada y cuando yo en mi propia vida dejé de caminar con el Señor, cuando yo he perdido tanto tiempo en mi vida, yo estaba caminando por mi propio camino, haciendo lo que yo quería hacer. ¿Cuántos de nosotros, aún siendo cristianos, yo era cristiano y he tenido este momento de apartarme del Señor, ¿no? Entonces, ¿cuántas veces, aún siendo cristianos, simplemente queremos hacer lo que nosotros queremos hacer? Pero les digo, hermanos, esta mañana es una señal de madurez en nuestras vidas, extender nuestras manos y permitir que el Espíritu Santo nos lleve a donde Él quiere llevarnos. Recuerden cuando Pedro está escuchando las palabras de Jesús, creo que está en Juan 21, y Jesús le dice, cuando tú eres joven, tú ibas donde tú querías, así es lo que tú querías, pero cuando ya eres maduro o viejo, dice la palabra, vas a extender tus manos y otra persona te va a llevar muchas veces a donde no quieres ir. Y esa es madurez en nuestras vidas, extendiendo nuestras manos y preguntarle al Señor, ¿dónde quieres llevarme, Señor? Y buscar la dirección del Espíritu Santo en nuestras vidas. Entonces aquí encontramos el hijo pródigo en el versículo 13, que dice, fue lejos a una provincia apartada. Tienes que tomar nota de eso. Fue lejos de la casa del Padre. Fue lejos de la presencia de Dios. Eso es lo que hace el pecado en nuestras vidas y cuando simplemente queremos hacer lo que nosotros queremos hacer. Una provincia apartada. En este pasaje, la provincia apartada, ¿de qué nos está hablando? Está hablando, hermanos, de cualquier lugar lejos de la presencia de Dios. Cuando viajamos a una provincia apartada, estamos diciendo espiritualmente, viendo este pasaje, estamos diciendo, estoy dejando la presencia de Dios. Y hermanos, tenemos que no dejar la presencia de Dios. Tú tienes que amar la presencia de Dios. Tú tienes que amar la presencia de Dios con todo tu corazón. Tú tienes que amar la presencia de Dios tanto que no vas a permitir que un pecado te puede sacar de aquel lugar. No vas a permitir que la actitud de otra persona te va a afectar y sacarte de aquel lugar. Entonces la pregunta para nosotros es, ¿qué es lo que nos saca de la presencia de Dios? ¿Cuáles son las cosas que vienen en nuestras vidas para sacarnos de aquel lugar, para afectar nuestro corazón? Ciertamente tenemos un enemigo que sabe qué botones apretar en nuestras vidas, sabe cómo atacarnos. Es más, otras personas en nuestras vidas saben qué es lo que necesitan decirnos para afectar nuestro corazón. Nos conocen tan bien que saben qué es lo que tienen que decir, cómo tienen que actuar para sacarnos del lugar de la presencia de Dios. Pero sin importar lo que la otra persona está haciendo en nuestras vidas, sin importar la mala actitud de la otra persona, sin importar el mal humor de la otra persona, sin importar lo que está sucediendo a nuestro alrededor en las situaciones y circunstancias de nuestras vidas, tenemos que ser capaces de amar la presencia de Dios y no dejar la presencia de Dios, no dejar la casa del Padre como hace el hijo pródigo en esta historia, ¿no? Entonces, amar a Jesús, en realidad, amar a Jesús con todo nuestro corazón, con todo nuestro ser, con todas nuestras fuerzas y cada día. No es simplemente amarlo el día domingo, no es simplemente amarlo cuando estás en otro estudio bíblico, no es siempre amarlo cuando estás en una reunión de célula o de grupo de vida o iglesia en casa, o cualquier otra cosa que podemos estar haciendo. No es simplemente honrarlo y orar antes de comer, ¿no? Entonces, tenemos que amarlo con todo nuestro corazón, con todo nuestro ser, ¿no? Entonces, y querer tener una verdadera relación con el Señor Jesús. Pero toma nota de eso. Ir a una provincia apartada, no estoy hablando de ir a Valle Grande o yo he ido a San Ignacio. No sé, ni conozco los nombres de las provincias aquí, en esta nación, este departamento. Estoy lanzando algunas palabras pensando que eso debe ser una provincia. No estoy hablando de, yo he ido a esta provincia apartada. Estamos tratando de ver una revelación espiritual en la palabra de Dios.
Y ir a una provincia apartada es simplemente separarnos de la presencia de Dios. Tenemos que amar la presencia de Dios tanto, y voy a lanzar una palabra que espiritualmente creo que es lo que necesitamos. Tenemos que ser adictos ¿a qué? A la presencia manifiesta de Dios, a la gloria de Dios, al peso de la gloria. ¿Has conocido la gloria de Dios en tu vida? ¿Has conocido el peso de la gloria? Yo sé que Dios es omnipresente y está en todo lugar, pero en ciertos lugares, en ciertos momentos, vas a sentir y vas a saber que Dios está en el lugar, porque vas a sentir como un peso sobre tu vida y vas a discernir y simplemente vas a sentir y saber que Dios está en el lugar. Y tenemos que depender de esta gloria y esta presencia. ¿Qué es una adicción? Es cuando tenemos una dependencia a una sustancia, a una cosa, una dependencia a una actividad, una dependencia a un pecado, a una cierta relación en nuestras vidas, se convierte en una adicción. Y eso es lo que queremos para la presencia de Dios. La presencia de Dios. Yo estoy completamente convencido, porque yo he estado adicto a muchas cosas también en mi vida, pecados, y estoy convencido que muchas veces las cadenas de la adicción en nuestras vidas no son rotas porque no hemos encontrado algo mejor, no hemos encontrado algo mayor, no hemos encontrado nuestro mayor gozo tal vez en la presencia de Dios o la palabra de Dios. Pero cuando la gloria de Dios viene y afecta en nuestras vidas de verdad, empezamos a llenarnos de Jesús, empezamos a depender de Él, empezamos a encontrar una verdadera satisfacción en Él y en su presencia. Y nada más ni nadie más es tan importante, ¿no? Entonces tenemos que empezar a depender de la gloria de Dios, no vivir sin la presencia y la gloria de Dios en nuestras vidas, Y hay tantas excusas que podemos dar, tantas razones que podemos dar para no amarlo a Jesús, para no hacerlo, para dejar la casa del Padre. Es lo que vamos a estar hablando esta mañana en el programa. El hijo pródigo aquí va a una provincia apartada, dice, se fue lejos a una provincia apartada. Y muchas veces en nuestras vidas es lo que hemos hecho, espiritualmente hablando. Hemos ido lejos, hemos ido a una provincia apartada, nos hemos separado de la iglesia, hemos dejado de congregarnos por muchas razones, o estábamos en pecado, no queremos acercarnos más a la iglesia por simplemente la condenación o las personas en la iglesia criticándonos, pensando que van a criticarnos o juzgarnos por el pecado hay en nuestras vidas. No hay nadie que es perfecto, no hay nadie que no necesita la sanidad y la restauración de Dios en su vida. Y ese es un problema, es algo que es triste. Demasiadas personas y demasiados cristianos, semana tras semana, están asistiendo a la iglesia, están haciendo algo religioso simplemente porque es domingo, y están acostumbrándose a no luchar por estar en la presencia de Dios. Están acostumbrándose a vivir sin la presencia de Dios y sin la gloria de Dios en su vida. Entonces no queremos ir por otro camino, no queremos ir a una provincia apartada, queremos quedarnos en la casa del Padre. Queremos quedarnos en la casa del Padre. Y muchas veces nos encontramos en una provincia apartada, separado del Señor. Pero tenemos que llegar al punto en nuestras vidas donde no estamos siendo afectados por lo que las otras personas hacen, lo que dicen, que no nos está sacando del lugar de la presencia de Dios. Amén. Entonces, y no rendirnos. Y eso es lo que vamos a aprender. Ciertamente esta parábola que habla del hijo pródigo es un ejemplo para nosotros, que nos habla de un verdadero arrepentimiento. Cuando el hijo vuelve a la casa del Padre con un corazón arrepentido, no simplemente remordimiento, pero un verdadero arrepentimiento en nuestras vidas. Y no queremos dejar nuestro lugar. Quiero leerles algunos pasajes. Escuche este pasaje en Proverbios 27:8.
Continuando nuestro estudio bíblico esta mañana, Proverbios 27, versículo 8, mira lo que dice: ¿cuál ave que se va de su nido? Tal es el hombre que se va de su lugar. Y ciertamente podemos ver esta revelación en varios niveles. Tal es el hombre que se va de su lugar. Ciertamente nuestro lugar principal es la presencia de Dios y la gloria de Dios. Y no queremos separarnos de la casa del Padre. No queremos separarnos de nuestra relación personal con el Señor Jesús. Y también podría hablar de una congregación cuando Dios nos planta en un lugar, cuando Él nos lleva al lugar, a la iglesia, a la familia espiritual, donde necesitamos estar, sabemos y conocemos que es nuestro lugar. No debemos dejar nuestro lugar. Y aunque vienen tentaciones, tribulaciones, aflicciones en el camino, la tentación o la tendencia de alejarnos del lugar, no debemos dejar nuestro lugar. Muchas veces es la presencia de Dios, es como la casa del Padre. ¿Qué hay? Hay protección. Es un lugar donde podemos ser guardados. Es un lugar donde podemos crecer. Ya hemos leído en este pasaje que en la casa del Padre hay abundancia de pan. Vamos a leer eso más adelante. Hay abundancia de pan o de la palabra de Dios en la casa del Padre. Pero viajar a una provincia apartada, a una tierra lejana, ¿qué es? Es salir de nuestro lugar de protección, un lugar de crecimiento, es dejar el lugar tal vez donde estamos recibiendo nuestro alimento. Y Él quería gastar su herencia y gastamos lo que tenemos, la sustancia que tenemos. Hermanos, tú puedes tener una cierta reserva de la palabra de Dios en tu vida, pero si no te estás llenando constantemente, puedes estar dando y dando y dando y compartiendo lo que tienes y vaciándote, pero si no te estás llenando constantemente, en un momento se va a acabar el alimento que tú tienes, vas a gastar la sustancia que tú tienes. Entonces siempre tenemos que mantenernos conectados a la fuente de vida, que es el Señor Jesús, mantenernos conectados a una fuente de aguas vivas, donde la palabra de Dios está fluyendo, donde la presencia de Dios está fluyendo. Pero es nuestra respuesta, es nuestra reacción humana cuando nosotros estamos en pecado, cuando queremos hacer lo que nosotros queremos hacer. Decidimos alejarnos, separarnos de la casa del Padre y hacemos exactamente lo que hace el hijo menor en esta parábola. Se fue lejos a una provincia apartada. Recuerden cuando Dios pregunta a Adán, cuando él está en pecado. Toma nota de este pasaje y yo les voy a leer. Déjame ir a este lugar y leer este pasaje esta mañana en Génesis 3, versículos 9 y 10. Génesis 3, 9 y 10. Génesis 3, 9 y 10. Escucha lo que dice la palabra de Dios. Si tienes acceso a tu Biblia y puedes ir a Génesis 3, 9 y 10, me puedes acompañar en este pasaje también, ¿no? Siempre digo a las personas en la iglesia, bueno, si no puedes encontrar Génesis, ven y habla conmigo después del servicio, vamos a orar por ti. Amén. Entonces, si no puedes encontrar ni Génesis y Apocalipsis, ya pues, vamos hermanos, vamos a dominar la palabra, ¿no? Pero, yo sé que cuando tenemos la Biblia en el celular, obvio, rápido, podemos encontrar todas esas referencias. Pero escucha lo que dice, Génesis 3:9. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? ¿Qué tal? ¿Qué tal esta pregunta? Adán, cuando hay pecado, es nuestra tendencia, es nuestra naturaleza humana querer huir de la presencia de Dios, querer escaparnos, querer esconder. Esas son las cosas muy importantes que tenemos que entender. Pensamos que simplemente cambiando de lugar, pensando que cambiando cualquier cosa en nuestras vidas es la solución. Pero si no estamos siendo cambiados en nuestro corazón, si no estamos permitiendo que Dios puede tratar esta debilidad o falencia en nuestras vidas, podemos ir a cualquier lugar y vamos a caer en lo mismo porque es algo del corazón que Dios necesita sanar. Entonces Dios habla aquí al hombre en Génesis 3:9, mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú?
¿Dónde estás? ¿Estaba qué? Separado de la presencia de Dios. Estaba escondiéndose de la presencia de Dios y justificando el pecado en su vida. Es lo que hacemos vez tras vez en nuestras vidas. No hay nadie aquí que tiene una piedra para tirar. Todos hemos pasado por cosas, pasamos por cosas, luchamos con pecados en nuestras vidas, pero Dios viene para preguntarnos, ¿dónde estás? Porque Dios quiere tener comunión contigo cada día. Jesús quiere que tú estés en su presencia cada día, que tú estés llenándote de su palabra cada día. Y es su corazón. ¿Dónde estás? Él quiere saber dónde estás. Y obvio, Dios, porque es el Dios de todo el universo, Él sabe dónde estamos. Él sabe cuando estamos alejados de su presencia. Entonces esta pregunta viene en realidad para nosotros, para que nosotros podamos saber dónde estamos. ¿Dónde estás tú? Y él respondió, versículo 10, el hombre responde, oí tu voz en el huerto y tuve miedo. ¿Te das cuenta? Seguimos escuchando la voz de Dios. Aun cuando estamos tratando de apartarnos, aun cuando estamos caminando en un pecado, Dios sigue hablándonos. Él sigue hablándonos. ¿Cuántas veces? Y usando mi propio testimonio otra vez como ejemplo, por 10 años en mi vida yo estaba lejos del Señor, en mi momento de hijo pródigo, caminando lejos, por mi propio camino, haciendo lo que yo quería hacer. Y ahora mirando atrás, yo puedo identificar algunos momentos claves cuando Dios envió personas a mi vida para tratar de hablarme y yo escuché la voz de Dios, pero no quise hacer caso. No, entonces Dios sigue hablándonos. Cuando nos apartamos, cuando nos alejamos de hermanos, Dios sigue hablándonos porque quiere tu corazón y quiero que tú puedas regresar a la casa del Padre en arrepentimiento, restaurar tu relación con Dios. No sé quién está escuchando este programa en estos días mientras estamos hablando sobre el hijo pródigo, pero yo estoy orando que esta palabra va a tocar corazones, que esta palabra va a penetrar algunos corazones. Tal vez hay alguien escuchando que simplemente pasando por la radio ahí encuentra este mensaje y es un tiempo cuando tú has tal vez alejado del Señor, te has separado del Señor y el Señor está hablándote y necesitas regresar a la casa del Padre, necesitas arrepentirte, necesitas volver a su presencia. Pero Adán dice aquí en Génesis 3:10, oí tu voz en el huerto, seguí escuchando la voz de Dios, pero tuve miedo, porque estaba desnudo. Wow, Dios mío, estoy viendo este pasaje y me escondí, Dios. Eso es lo que sucede. ¿Cuántas veces lo hemos hecho? Viene la voz de Dios, viene la palabra de Dios en nuestras vidas y ¿qué pasa? Tenemos miedo. ¿Por qué? Porque estamos desnudos. Espiritualmente, ¿de qué habla? Habla de nuestro pecado. Cuando hay pecado, ¿qué es lo que perdemos? Perdemos nuestra cobertura de esta presencia y gloria. De lo que les estaba hablando de la presencia y el peso de la gloria. No necesitaban ropa antes porque no había pecado y ellos estaban completamente envueltos en la gloria de Dios. Envueltos en la gloria de Dios. Pero entró el pecado en sus vidas y ahora se dan cuenta, estamos desnudos porque eso habla, esta desnudez habla de nuestro pecado. Entonces, escuché la voz de Dios, pero tuve miedo. Esa es la reacción muchas veces cuando tenemos pecado en nuestras vidas. Tenemos miedo, estamos en pecado, estamos desnudos espiritualmente hablando y queremos escondernos. Es exactamente lo que Adán hace. Es exactamente lo que nosotros hacemos tantas veces. Vamos a una provincia apartada, tratamos de escondernos, tratamos de huir de la presencia de Dios porque hemos escuchado la voz de Dios o la palabra de Dios viene, la verdad de la palabra de Dios viene para confrontarnos, para cambiarnos. No estamos dispuestos a ser cambiados y huimos, escapamos de la presencia de Dios y nos escondemos. ¿Recuerden la historia de Jonás también? Eso es lo que sucede en la vida de Jonás, que él tenía que ir a Nínive a predicar y se fue lejos de la presencia de Dios. Dice en Jonás, en los primeros versículos, en el capítulo 1, dice Jonás se levantó para huir de la presencia de Dios. Huir de la presencia de Dios. ¿Y cuántas veces
vamos a una provincia apartada, nos separamos del Señor, nos alejamos del Señor, nos levantamos por causa del pecado en nuestras vidas, como yo hice por muchos años, para huir de la presencia de Dios, para escapar de la presencia de Dios. Queremos estar cerca, no queremos estar lejos del Señor. Hay un pasaje en Mateo 15, que quiero darles la referencia. En Mateo 15, versículo 8, Mateo 15, versículo 8, hablando de los fariseos, hablando de los religiosos, ¿qué es lo que dice Jesús? Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Escúcheme muy bien, les voy a decir una cosa. ¿Sabes que podemos ir a la iglesia y todavía estar lejos de Él? ¿Dónde? En nuestro corazón. ¿Sabes que podemos hacer algo religioso? Podemos hacer un ritual. Podemos ir a la iglesia cada domingo, estar presentes en la iglesia, en el servicio, y estamos aún alabando y adorando, pero en nuestro corazón estamos lejos de Él. No estoy hablando que físicamente tenemos que escapar, como lo que sucede con el hijo pródigo. Muchas veces simplemente seguimos viviendo nuestras vidas, haciendo lo que tenemos que hacer, pero en nuestro corazón, hermanos, en nuestro corazón no nos damos cuenta que hemos ido a una tierra lejana, que hemos ido a una provincia apartada, y los fariseos, los religiosos están habitando. Jesús está diciendo aquí, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Y ellos están habitando en una provincia apartada en su corazón. Déjenme leer algunos otros pasajes que nos hablan de esta provincia apartada. No sé si voy a terminar de hablar sobre la provincia apartada esta mañana, pero en el próximo programa, cuando hablamos sobre el hijo pródigo, vamos a continuar. Pero toma nota de este pasaje y los voy a leer. Ezequiel 44, versículos 10 y 11. Ezequiel 44, versículos 10 y 11. Toma nota de este pasaje. Si me puedes acompañar, voy a leer algunos pasajes aquí de ver qué es lo que sucede con los levitas que tenían este llamado de ser sacerdotes delante del Señor. Pero toma nota de este pasaje, Ezequiel 44, empezamos en el versículo 10. Ezequiel 44, versículo 10. Y los levitas que deben ser adoradores, levitas que deben ser sacerdotes delante del Señor, ministrando al Señor. Tú puedes leer también como referencia en Deuteronomio capítulo 10, versículos 8 a 10, nos habla del llamado que los levitas tenían. Déjame simplemente ir ahí porque quiero leerles este pasaje también. Déjame leerles en Deuteronomio 10, empezando en el versículo 8. En Deuteronomio 10, 8, la palabra dice, en aquel tiempo, vamos a ver, estamos hablando de ser apartados. No queremos, esa es la pregunta, esa es la decisión que tenemos. Cuando hay pecado en nuestras vidas, ¿podemos correr al Señor Jesús o podemos apartarnos, alejarnos de Él? No queremos apartarnos de la casa del Padre, no queremos apartarnos de la presencia de Dios, queremos apartarnos del pecado, gloria a Dios. Queremos separarnos de esas debilidades, falencias y pecados en nuestras vidas. No queremos poner espacio entre nosotros y el Padre, no queremos poner espacio entre nosotros y la presencia de Dios, queremos poner espacio entre nosotros y el pecado en nuestras vidas. El llamado de los levitas, aquí en Deuteronomio 10, 8, dice, y aquel tiempo apartó Jehová la tribu de Leví, toda la tribu, toma nota de eso, la tribu de Leví, para que llevase el arca del pacto de Jehová. El arca del pacto habla de la presencia de Dios, representa la presencia y la gloria de Dios. Entonces, la primera responsabilidad que cada uno de nosotros tenemos antes de hacer cualquier otra cosa, tenemos que asegurarnos que conocemos la gloria de Dios, que tenemos una oración con la presencia de Dios y que estamos portando la presencia y la gloria de Dios en nuestras vidas. Y eso es lo que el hijo pródigo ha perdido cuando ha dejado la casa del Padre.
Padre, la cobertura y la protección de la gloria de Dios. Cuando hay pecado en nuestras vidas, perdemos esta cobertura y tenemos que arrepentirnos y regresar a nuestra relación con el Padre. Dice, pero la primera responsabilidad aquí de los levitas era para que llevase el arca del pacto de Jehová, para que estuviese delante de Jehová, para servirle y para bendecir en su nombre hasta hoy. Por lo cual, dice el versículo 9, Leví no tuvo parte ni heredad con sus hermanos, Jehová es su heredad. Entonces el llamado fue para todos los levitas de ministrar al Señor y portar la presencia. Ahora vemos este pasaje que quería leerles aquí en Ezequiel 44, empezando en el versículo 10. Ezequiel 44, versículo 10. Dice, y los levitas que se apartaron de mí, cuando Israel se alejó de mí, yéndose tras sus ídolos, llevarán su iniquidad y servirán en mi santuario como porteros a las puertas de la casa y sirvientes en la casa. Ellos matarán el holocausto y la víctima para el pueblo y estarán ante él para servirle. Estarán ante él para servirle, ¿no? Entonces vemos en Deuteronomio que Dios apartó a toda la tribu de Leví. Pero aquí en Ezequiel 44 algunos decidieron apartarse del Señor. Y los levitas que se apartaron de mí. Entonces tenían que seguir sirviendo en el tabernáculo, pero no podían acercarse. La corrección o castigo para ellos por apartarse es que no podían acercarse a las cosas santas ni a las cosas santísimas en el tabernáculo. Y eso es realmente importante para entender. Como les estaba hablando de los fariseos y los religiosos, podemos estar físicamente cerca en la iglesia, pero escúchame, tener un corazón, aún estando en la iglesia, aún muchas veces ministrando y haciendo algunas cosas. Podemos estar físicamente en la iglesia y tener un corazón que está viviendo en una provincia apartada o en una tierra lejana. Y está hablando de la condición de nuestro corazón. Podemos ir a la iglesia, podemos hacer lo que tenemos que hacer, podemos mostrar nuestra sonrisa Pepsodent ahí en la iglesia cada domingo y mostrar y aparentar que todo está bien. Y en nuestro corazón, físicamente estamos en la iglesia, yo estaba presente, asistiendo, pero en nuestro corazón, y solo Dios conoce nuestro corazón, y Él mira al corazón, entonces Él sabe si es que en nuestro corazón estamos en una tierra lejana, en una provincia apartada, o si estamos en la casa del Padre. Te pregunto esta mañana, en tu corazón, ¿dónde estás? Como Dios pregunta a Adán en Génesis 3:9, ¿dónde estás tú? Yo te pregunto hoy, aquel que me está escuchando esta mañana al programa, ¿dónde estás tú? ¿Dónde estás en tu corazón? ¿Estás conectado con el Padre? ¿Estás en la casa del Padre? ¿O te has apartado, has ido por otro camino, has ido en pos de tus ídolos, de otras cosas? ¿Dónde estás tú en tu corazón? ¿Estás cerca al Padre o estás en una provincia apartada? Recuerden el ejemplo aún de Sansón, algo muy triste en la vida de Sansón, en Jueces 16:20, pero en Jueces 16:20, la palabra de Dios dice, y le dijo, Sansón, los filisteos sobre ti. Y luego que despertó de él de su sueño, se dijo, esta vez saldré como las otras y me escaparé. Pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Y eso es muy triste. Eso es muy triste. No queremos, por causa de nuestro pecado. Él todavía estaba cerca, estaba haciendo lo que él quería hacer, pero por causa del pecado en su vida,
Él no se ha dado cuenta que él se fue lejos del Señor por causa del pecado en su vida. Aunque cuando estamos lejos, y quiero decirles algo muy importante, porque esa es la buena noticia que entendemos en la parábola del hijo pródigo, esta parte. No es simplemente estar deprimidos, estar tristes, diciendo, estoy en una tierra lejana, estoy lejos del Señor. Quiero decirte la buena noticia esta mañana. Aunque cuando estamos lejos, viviendo en una provincia apartada, lejos de la presencia de Dios, hermanos, Dios es capaz de encontrarte donde tú estás y traerte nuevamente a casa. Es la importancia del verdadero arrepentimiento que vamos a estudiar en la vida del hijo pródigo, y el corazón del padre que le estaba esperando no ha ido para recogerle, porque el hijo tiene que volver, tiene que tomar la decisión de levantarse, como nosotros tenemos que tomar la decisión de levantarnos y regresar a la casa del padre. Pero el padre le estaba esperando, no ha ido para recogerle, pero estaba esperándole. Tal vez hoy mi hijo va a regresar. Sí, el hijo menor tenía que arrepentirse y tomar la decisión de levantarse donde él estaba con los cerdos y regresar a la casa del padre. Pero Dios, que es nuestro Padre y es un buen Padre, vamos a ver eso más adelante, se encuentra con nosotros en el camino. Está esperando cada día. Tal vez eso va a ser el día cuando mi hijo va a regresar. Cuando mi hijo va a regresar. Entonces, Dios quiere enseñarnos sobre esta provincia apartada, que es un lugar donde no deberíamos estar. Es un lugar donde no deberíamos estar en nuestras vidas. Es un lugar donde no queremos estar. Déjame leerles algunos pasajes. Toma nota. Primera de Reyes 8:41. Primera de Reyes 8:41. Dice, asimismo el extranjero que no es de tu pueblo Israel, que viniera de lejanas tierras a causa de tu nombre. Viniera de lejanas tierras a causa de tu nombre. ¿Qué es el nombre? Representa el carácter de Dios. Entonces, cuando estamos apartados, ¿qué es lo que sucede? Nos chocamos una vez más con el carácter de nuestro Dios misericordioso, nuestro Dios lleno de gracia y de verdad, ¿no? Entonces, y por causa de su carácter, por causa de su bondad, por causa de su misericordia, regresamos a la casa del Padre. Venimos de una tierra lejana para estar con Él nuevamente. No, entonces, no queremos estar en esta tierra lejana, no queremos estar en esta provincia apartada en nuestras vidas. Tenemos que levantarnos, tenemos que regresar a la casa del Padre para encontrarnos con Él nuevamente, Déjame mencionar algunas cosas más en esos últimos minutos del programa esta mañana. La próxima vez, cuando estoy compartiendo sobre el hijo pródigo en los próximos programas, vamos a continuar y hablar más. Pero déjame seguir leyendo aquí en Lucas 15. Hemos visto un poco del versículo 13. Bueno, voy a seguir aquí en el versículo 13. Déjenme leerles una vez más. Lucas 15:13. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada. Y mira lo que dice después. Y ahí, o en la provincia apartada, desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Entonces queremos enfocarnos un poco más en esas frases. Hemos hablado sobre la provincia apartada, hemos hablado sobre la tierra lejana, que es un lugar extraño, es un lugar lejos de la presencia de Dios, es un lugar de oscuridad espiritualmente hablando, es un lugar de mentiras, de juicio, donde viven los enemigos de Dios en una tierra lejana. Pero dice aquí en el versículo 13, y subraya eso, toma nota de eso, y ahí, en aquel lugar desperdició los bienes, desperdició sus bienes viviendo perdidamente. ¿Dónde? ¿Dónde es allí? En el lugar separado de la presencia de Dios. En la provincia apartada, eso sucede. En la tierra lejana, ¿qué es lo que sucede? Desperdició sus bienes. Entonces,
Esa es una pregunta para nosotros. ¿Podemos gastar? A ver, piensen eso. ¿Podemos desperdiciar los bienes o la sustancia de Dios o la herencia que Dios nos da? Ciertamente podemos llegar a un lugar tan lejos que podemos desperdiciar o gastar la herencia que el Señor quiere darnos. Pero también espiritualmente hablando, ¿qué es lo que dice la palabra? En Romanos 11:29, déjeme leerte este pasaje. En Romanos 11:29, la palabra de Dios dice, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Dios te puede llamar y vemos en la palabra que nosotros como cristianos, cada uno de nosotros tenemos un supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús, de ser la novia de Jesús. Es el supremo llamamiento que tenemos cuando recibimos al Señor Jesús en nuestro corazón, recibimos nuestra justificación, recibimos nuestra salvación inicial, tenemos nuestra entrada al cielo, pero entramos ahora en la carrera y hay ahora un supremo llamamiento para ganar, y es llegar a ser la novia de Jesús. Y podemos apartarnos del camino, podemos tomar la salida del camino muchas veces en nuestras vidas, pero quiero decirles esta mañana, como dice la palabra, irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Dios te va a perseguir, Dios te va a tratar de encontrarte, va a tratar de buscarte, y va a tratar de atraerte nuevamente con su amor. Y su bondad, Nos vemos en la historia en Mateo 25 de las 10 vírgenes. Habían 5 vírgenes prudentes, 5 vírgenes insensatas. ¿Y qué tenían que hacer? Tenían que comprar aceite, tenían que llenar sus lámparas. Y por esta razón tenemos que llenarnos constantemente. Puedes tener la palabra de Dios en tu vida, puedes tener aceite del Espíritu Santo, pero se puede acabar si no estamos caminando correctamente delante del Señor. Tenemos que llenarnos constantemente. ¿Sabes que también era un requisito de Dios para los sacerdotes en el templo de atender a las lámparas cada día? ¿Qué es la lámpara? Está hablando de tu vida, está hablando de tu corazón. Tú tienes que llenarte cada día. No son ciertos días, hermanos. Ya estamos viviendo en los últimos tiempos, en los últimos días. Dios está apresurado para formar verdaderos discípulos. Y muchas veces, por nuestra flojera espiritual, seguimos dando vueltas en lo mismo en nuestras vidas. Ya pues, es tiempo de poner las pilas. Es tiempo de prepararnos de verdad en la palabra. Es tiempo de llenar nuestra lámpara con aceite. No simplemente jugar y hacer iglesia, pero prepararnos de verdad. Una verdadera preparación en nuestras vidas. ¿Cuántas horas envío mis hijos al colegio? Cada semana. ¿Por cuántos años? Para salir, ¿cómo salen? Bachilleres. No, bachilleres que ahora día, necesitas maestría, necesitas otra cosa, ¿no? Entonces, Dios mío, ¿cuántas veces envío mis hijos al colegio para salir con lo que es considerado tal vez por muchas personas algo básico que debemos tener? Entonces, ¿cuán pocas horas dedicamos al estudio de la palabra de Dios? Es tiempo para una verdadera preparación. Es tiempo de llenar nuestras lámparas con el aceite del Espíritu Santo. Entonces, tenemos que atender a las lámparas, tenemos que llenarnos cada día. Entonces, sí, como vamos a ver, y voy a continuar eso en el próximo programa hablando sobre el Hijo Pródigo, podemos ir a una provincia apartada, podemos ir a una tierra lejana, y desperdiciar o malgastar la herencia, lo que Dios nos está dando, perder lo que hemos alcanzado en el Señor Jesús. Pero hay una buena noticia: los dones, el llamado son irrevocables. Dios, aun cuando estamos apartados en una tierra lejana, Dios va a estar tratando de atraernos nuevamente con sus cuerdas de amor, con sus lazos de amor. Entonces es un pasaje muy poderoso. Sé que solo estamos yendo versículo por versículo porque quiero
realmente enseñar con detalles cada uno de esos principios que estamos recibiendo aquí en este pasaje. En el próximo programa vamos a estar hablando más sobre el Hijo Pródigo. Gracias, Jesús, por tu palabra. Gracias por este día, Señor, la oportunidad de acercarnos y recibir la semilla de tu palabra, Señor. No queremos ir a una tierra lejana, Señor. No queremos ir a una provincia apartada. Queremos quedarnos en el lugar de tu presencia. No queremos dejar tu casa, Padre, y la relación personal que tenemos contigo. Queremos estar donde tú estás. Ayúdanos, Señor, si estamos apartados, ayúdanos hoy a arrepentirnos, a regresar a donde tú estás. Gracias, Jesús, por tu palabra. Es tu palabra que nos sana y nos transforma. En tu glorioso nombre, Jesús, oramos. Amén.